¿Ya está ahí, iglesia? Amén. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibís el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Padre, en esta hora, Señor, te pido, Padre, que sea tu palabra, Señor, viva, Señor, y eficaz, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor, a nuestros corazones, Padre. Que en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor, por el cual ha sido enviada, Padre. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada vida, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en medio de nosotros, Padre. Que seas tú, Señor, transformándonos, impulsándonos, Padre mío, Señor, a seguir creciendo en ti, Padre. Que este día, Señor, mi boca sea ese instrumento, Señor, para poder compartir, Señor, lo que viene, Señor, de tu corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes aspiran a tener un crecimiento en el reino? Amén. Todos aspiran, todos quieren tener un crecimiento en el reino. Entonces voltea con el que tienes a un lado y dile: necesitamos aspirar más en el reino. Aspirar, un significado de los que encontré de la palabra aspirar es que es la acción y el efecto de pretender o de anhelar algo. Entonces, cuando decimos aspirar, es que tú anheles algo, es que tú anheles que suceda algo. En otras palabras, es que tengas hambre. Dile al que tienes a un lado: debes de tener hambre. ¿Qué pasa cuando alguien tiene hambre? Aparte de ponerse de malas. ¿Quién se pone de malas cuando tiene hambre? Yo sí. Bueno, aparte de eso, cuando alguien tiene hambre, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que provoca en ti? Provoca comer, provoca que tengas una necesidad, ¿verdad? Provoca que estés pensando, que estés imaginando, que estés anhelando ese momento en el que puedas estar enfrente de una hamburguesa, de una carne asada. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Bueno, con esto se los voy a despertar más. Bueno, el tener hambre te hace que tú tengas un anhelo por ya estar en ese momento con tu plato, con tu comida, con tu alimento, ¿verdad? Eso es de una manera muy natural. A todos nos da hambre. ¿Cuántos comen? ¿Mínimo una vez al día? Oye, ¿quién come 4? Bueno, pero todos comemos todos los días. 1, 2, 3, hasta 4 o más. Pero esa hambre genera algo en nosotros, genera esa necesidad de ir, abrir el refri, prender la estufa, prepararte algo o abrir tu aplicación y pedir algo por Uber Eats o lo que usted quiera. Pero te lleva a que tú busques ese alimento que supla esa necesidad que tú tienes. Entonces podemos ver cómo cuando alguien tiene hambre provoca un movimiento, provoca que te muevas, provoca que actúes
para poder suplir en esa necesidad. ¿Cuántos recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y Dios les da esa promesa que iban a llegar a una tierra donde fluía leche, miel, una tierra donde la tierra prometida, que Dios ya tenía destinada para ellos, ese hermoso lugar. Estaba leyendo y dice que el tiempo que más o menos se tardaría las personas saliendo de Egipto a llegar a la tierra prometida, decía que era aproximadamente más de un mes. Pero si podemos ver cuánto tiempo se tardó el pueblo de Israel para llegar hasta ese lugar. 40 años. 40 años le llevó al pueblo de Israel llegar hasta ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué le tardaría tanto al pueblo de Israel llegar a ese lugar? ¿Qué lo haría que su tiempo se aplazara tanto? No fue un año, fueron 40 años. Aquel que aspira, aquel que tiene un anhelo, busca la manera de llegar. Aquel que tiene un anhelo busca la manera de poder proseguir. Pero cuando el conformismo viene, ¿qué es lo que nos muestra? Nos empieza a mostrar las limitaciones. Cuando llega el conformismo a nuestras vidas, nos empieza a mostrar los obstáculos. Cuando llega el conformismo, ¿qué es lo que hace? Te frena, te paraliza y empiezas a observar cosas que no tendrías que estar observando o que no tendrías que estarle dando el mayor valor porque te está limitando. ¿A quién le gusta estar cómodo en un lugar? ¿Cuántos de aquí tienen una cama? Y buscan un colchón y vas y te sientas y te mueves y dices, ay, esto está bien, bien rico, está bien cómodo, aquí voy a poder descansar. O vas a la mueblería y buscas el colchón más duro y que digas, ay, está bien cansado. ¿Buscan eso? No, ¿verdad? Buscas el que esté cómodo, el que esté agradable para ti. ¿Por qué? Porque naturalmente eso nos gusta la comodidad. A las personas nos gusta estar cómodos. ¿A cuánto les gusta tener incomodidades en sus vidas? No, ¿verdad? A nadie nos gusta tener incomodidades. Pero sin incomodidad no hay crecimiento. Las incomodidades a veces son muy necesarias para que uno pueda crecer. Porque si uno está cómodo, se va a quedar en ese lugar, se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque se siente a gusto. Dice, ¿sabes qué? O sea, aquí estoy bien, ¿para qué me voy a incomodar en ir a otro lugar si aquí estoy bien? Vemos cómo la comodidad nos estanca y nos lleva a tener un conformismo. Es como cuando te pruebas un zapato, lo podemos ver más en los niños. Le compras un zapato y al año o menos ya no le queda. ¿Y cómo se siente el niño? Incómodo, ¿verdad? O sea, hay algo que le aprieta y te hace que le compres otros zapatos. Tienes que comprarle otros zapatos al niño. ¿Por qué? Porque esa incomodidad no lo está dejando avanzar. Entonces vemos que la incomodidad no te deja estar en el mismo nivel, en el mismo estándar. Te obliga a cambiar, te obliga a ir de una posición a otra.
Yo recuerdo cuando le comprábamos a Sari sus zapatitos talla 14 y los ves así exquisitos, bien bonitos, y ahorita le tenemos que comprar ya talla 19 y dices, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento pasé del 14 al 19? Y eso te lleva a ver que ella ya creció, que ella ya no está en el mismo nivel, que ella tenía que avanzar naturalmente, ella tenía que crecer, que avanzar. Bueno, así es espiritualmente. Muchas veces ya no tenemos que estar en un zapato talla 10, tenemos que estar en un zapato talla 17. Pero nosotros queremos ese zapato talla 10. Y muchas veces nos está incomodando, pero no queremos actuar, no queremos movernos. Cada vez que tú vas creciendo, lo que está pasando es que tú empiezas a conquistar otro estándar, empiezas a conquistar otro nivel. Y el conquistar otro nivel va a traer incomodidades. Ya no te vas a sentir igual de cómodo como estabas en el nivel anterior. ¿Por qué? Porque ya a ese nivel ahora tú tienes que ponerte a su altura hasta llegar a conquistarlo para poder pasar a otro nivel. Y así van nuestras vidas. Tenemos que ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero para poder conquistar una victoria, para poder conquistar otro en triunfo, en ese proceso hubo incomodidades. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios les tenía preparado un lugar hermoso y ellos salieron contentos, ellos salieron cantando, ellos salieron danzando, estaban felices por cómo Dios los había llevado de la tierra de Egipto, los había sacado de esa esclavitud y ellos se empezaron a sentir de esa manera, felices. Pero cuando empezaron a ver la primera incomodidad, ¿qué fue lo que vino a sus corazones? La queja. Vino a sus mentes el regresar atrás y voltear a ver Egipto y decirle, ¿sabes qué? Allá estaba mejor. Porque muchas veces el pecado que te convierte en esclavo te da comodidad. Muchas veces el pecado te da comodidad. Dice, ¿sabes qué? Sabes que estás mal, pero te sientes cómodo y no quieres salir de ahí. ¿Por qué? Porque al tú querer salir de ese pecado vas a tener incomodidad. Ya no vas a poder hacer lo que estabas haciendo. Vas a tener que buscar hacer lo contrario. Vas a tener que buscar crecer. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a ser esclavo, pero ellos se sentían cómodos porque tenían el alimento, porque tenían un techo, porque no tenían que caminar tanto. Cuando Dios les estaba mostrando en cada paso que daban ese cuidado especial, cuando Dios los lleva por esa tierra de el desierto, en el camino a la tierra prometida, Dios les estaba mostrando cómo era Él. Les estaba mostrando ese cuidado. Tuvieron hambre y les dio maná. Tenían sed y les daba agua. Puso una columna de fuego, una nube para que ellos pudieran ir. O sea, Dios les estaba mostrando, se estaba mostrando Él a sus vidas. Se estaba mostrando su esencia, les estaba mostrando cómo Él era grande, cómo Él era poderoso, pero que lo único que necesitaban era tenerlo a Él. Pero muchas veces, como veíamos ahorita, no nos gustan las incomodidades. Cuando empezamos a ver una incomodidad, queremos regresar al lugar de comodidad. ¿Cuántas veces hemos visto en los trabajos que hay personas que pueden durar muchísimos años en un mismo lugar, en un mismo puesto? ¿Por qué? Porque ya se sienten cómodos, ya se sienten a gusto, ya lo saben dominar, ese puesto ya lo saben dominar. Muchas veces les puede llegar la promoción
y dices, no, aquí ya estoy cómodo, esto ya me lo sé al derecho y al revés, no me quiero mover de aquí, porque sabes que al moverte a una promoción va a requerir más esfuerzo, va a requerir que tú hagas un extra, y muchas veces la comodidad no te permite. Entonces caemos en el conformismo y nuestra aspiración puede ser muy corta. Solamente alguien que aspira tiene la capacidad de ver las dificultades como una oportunidad para tener una victoria. Solamente cuando tú aspiras a algo más, puedes ver todas las limitaciones como esa oportunidad para poder tener una victoria. Cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a cansar. Tal vez nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, ¿qué va a pasar? Dios es el que nos va a dar las fuerzas, Dios es el que nos da el favor, Dios es el que nos da la gracia para que nosotros podamos ir. Dios es el que día con día nos da esa porción para poder nosotros conquistar esas victorias. Entonces podemos ver cómo las personas podemos abrazar más nuestro pecado, podemos abrazar más nuestra situación, podemos abrazar más lo que estamos viviendo en lugar de abrazar a Dios, abrazar sus promesas, abrazar su presencia en medio de nuestras vidas. Porque si realmente está la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, todo aquello que nos está limitando se tiene que ir. Todo aquello que está obstaculizándonos en la presencia de Dios se tiene que quemar. Por eso nosotros necesitamos aspirar a tener un crecimiento en el reino. Ahorita leíamos en el capítulo 19 cómo Pablo, cuando llega a Efeso, encontró un grupo, dice que de 12 discípulos, a los cuales él les hizo una pregunta y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Ciertamente ellos estaban conociendo el bautismo del arrepentimiento, ya se habían arrepentido, pero Juan, cuando anunciaba el arrepentimiento, ¿qué les decía? Que él estaba preparando el camino para alguien mayor que él. Les estaba dando una muestra de que iba a venir alguien mayor que él. Les estaba dejando una luz de que iba a llegar alguien. Cuando estos discípulos conocen del arrepentimiento, del bautismo de Juan, tuvieron que haber escuchado que iba a venir alguien mayor que él. Entendemos que tal vez ellos no tenían todo el conocimiento, pero sí tenían esa luz de que iba a venir alguien mayor que él. Entonces, si ellos sabían que iba a venir alguien mayor que él, aun cuando no tenían todo el conocimiento,
podían tener una luz de buscar algo más. Ellos podían buscar algo más. Si en ellos se hubiera despertado esa hambre de saber quién era el mayor que iba a llegar, tal vez pudieron empezar a escuchar que Jesús había venido. Pudieron empezar a escuchar lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Pudieron empezar a escuchar todas las cosas que Jesús hizo. Pudieron haber escuchado que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó. ¿Cuántos han escuchado la frase de que el que tú no conozcas la ley no te exime a que la tengas que cumplir? ¿Verdad? Sabemos que si te para un tránsito y te dice, le voy a levantar una multa porque usted cometió esta falta, usted le dice, ¿cómo? No sabía. Yo no sabía que si yo hacía esto, entonces podía pasar esto. Y el tránsito voltea y le dice, no sabía. No, entonces no se preocupe. No le voy a poner la multa, váyase con cuidado y a la próxima ahora sí ya sabe. Cuando le vuelva a pasar, ahora sí le ponemos la multa. ¿Eso le dice el oficial? No, ¿verdad? El oficial te dice, si usted no conocía, pues no es, se puede decir, no es mi problema, yo le tengo que aplicar la ley. ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho nosotros? Teníamos tal vez que haber comprado una ley de tránsito, la teníamos que haber leído, teníamos que haber visto lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Y eso qué nos iba a requerir de nosotros? Pues tiempo, nos iba a requerir dinero, nos iba a requerir esfuerzo de ponernos a leer toda la ley de tránsito. Pero el no haber hecho eso no nos limita a que el tránsito no nos dé nuestra multa cuando nos para. Entonces podemos ver cómo es nuestra responsabilidad el habernos informado de lo que puede suceder cuando nosotros traemos un carro, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Nuestro crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad. El crecimiento espiritual es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestros pastores preparan estudios, nuestros pastores nos preparan un alimento. Venimos los domingos y venimos los miércoles. Hay maestros que se preparan también para darles un alimento a su edad a nuestros niños. Hay personas que tal vez nos toca compartir, nos toca dar un estudio y nos empezamos a preparar para poderles dar ese alimento. Pero venimos 2 días a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Si le quitamos 2, ¿cuántos nos quedan? 5. Son muy buenos para las matemáticas. En esos 5 días es nuestra responsabilidad alimentarnos. Si nosotros no tenemos esa hambre de conocer a Dios, no vamos a crecer y nos vamos a quedar cómodos, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Debemos de tener esa hambre de conocer a Jesús. No está mal que estos 12 discípulos no tuvieran todo el conocimiento, que tal vez en ese momento no supieran. No estaba mal. Pero ellos pudieron haber inquietadose. Ellos pudieron haber dicho, va a venir alguien. Ellos pudieron haber despertado esa hambre por querer conocer, por querer buscar. Y así somos nosotros. Tenemos que buscar. Tenemos que despertar nuestra hambre espiritual. Así como veíamos al principio que todos nos gusta comer hasta 4 veces al día. Bueno, de la misma manera tenemos que despertar un hambre, pero un hambre por Dios, un hambre por su presencia, un hambre por conocerlo. ¿Cuántos al principio dijimos
que queríamos, que teníamos una aspiración más grande en el reino? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertar nuestra hambre. Podemos ver que cuando Pablo supo que estos discípulos no conocían acerca del Espíritu Santo, no conocían acerca de la venida de Jesús, les empezó a explicar. Y ahorita les decía que no estaba mal que ellos no supieran. ¿Por qué? Porque aun cuando Pablo les empieza a explicar, ellos están receptivos. Dice que se fueron bautizados en el bautismo en el nombre de Jesús. Después Pablo oró por ellos y ahora sí fueron llenos del Espíritu Santo. Alguien nos va a traer alimento, porque hay personas que estamos preparando algo, pero también requiere que nosotros nos levantemos y empecemos a levantar, empecemos a despertar, empecemos a actuar y a empezar a preparar también alimento para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si estos discípulos realmente hubieran tenido esa inquietud de saber que iba a venir alguien mayor que Juan? Tal vez hubieran sido llenos del Espíritu Santo en un tiempo más rápido, en un tiempo más corto. Ellos hubieran acortado ese camino de conocer a Jesús. Y muchas veces así pasa con nosotros. No acortamos el camino porque no tenemos esa hambre, porque no tenemos esa necesidad de conocer, no tenemos esa necesidad de descubrir quién es Dios. Veíamos, como les dije, que Dios estaba manifestando al pueblo de Israel, enseñándole todas sus cualidades, que Él era poderoso, que Él era un Padre bueno, que Él tenía cuidado de sus vidas. Ahí en su Biblia, acompáñeme en el mismo capítulo, Hechos 19, pero ahora en el versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Cómo eran los milagros? Extraordinarios. Dice, por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, dice, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiéndole el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínate el nivel de presencia que tenía Pablo. Era un nivel de presencia muy grande para que pudiera hacer esos milagros extraordinarios. Un nivel de presencia tan grande para que los demonios huyeran donde él estaba. Entonces podemos ver que cuando alguien tiene hambre por la presencia de Dios, es evidente que se va a notar. No lo puedes esconder. No puedes esconder la presencia de Dios en tu vida. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, donde quiera que se pare, va a ser notorio que Dios está con él. Vemos cómo Dios lo usó para que hiciera milagros. Dice que les llevaban a los enfermos y sanaban, los endemoniados eran libres.
Cuando alguien tiene el hambre correcta, siempre va a dejar el nombre de Dios en alto. Cuando alguien tiene el hambre correcta, a donde quiera que vaya, siempre va a hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Y no se va a vanagloriar de que Él lo hizo, sino que hará que el nombre de Dios sea realmente exaltado. Podemos ver que otros quisieron hacer lo que Pablo hizo. Dice que otros fueron y quisieron sacar endemoniados y les decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos no lo conocían a Jesús. Ellos no querían conocer a Jesús. Ellos habían escuchado, habían visto lo que sucedía cuando alguien lleno de la presencia del Espíritu Santo invocaba el nombre de Dios. Aún aquí podemos ver cómo ellos lo querían cómodo, lo querían fácil. Querían ir en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Eso es comodidad. Ellos no querían levantarse a ir a conocer a Jesús. Ellos nada más querían ir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos vivir de la experiencia de alguien más. Nosotros tenemos que buscar nuestras propias experiencias con Dios. Claro que cuando alguien viene y testifica del poder de Dios en su vida, eso hace que tu fe se fortalezca. Pero cuando tú te atreves a levantarte y tener una experiencia con Dios, haces que tu fe crezca. No que se fortalezca, sino que crezca, porque estás empezando a tener tus propias experiencias. Estás empezando a conocer a un Dios grande, a un Dios bueno. Podemos escuchar, podemos ir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos y decirle: no, ¿sabes qué? Dios sana. A mi pastor lo sanó de sus riñones. Y podemos empezarle a platicar cómo Dios ha obrado en la vida de muchos hermanos que están a nuestro alrededor. Pero no siempre podemos vivir de esas experiencias de los demás. Nosotros tenemos que buscar nuestras propias experiencias. Y yo sé que todos los que están aquí han tenido mínimo una experiencia con Dios. Han conocido a Dios de una manera diferente. Yo he conocido un Dios de milagros. Un Dios que nos pudo dar la bendición de ser padres. Cuando tal vez todo estaba en contra, nosotros hemos conocido un Dios de milagros. Hemos conocido también un Dios proveedor. Recuerdo que cuando estábamos trabajando con el grupo de jóvenes, habíamos hecho un evento. Y ya les había platicado que yo me salí de trabajar, ¿verdad? Bueno, en ese proceso nosotros teníamos así como que administrado nuestros pagos. Y llegó el día del evento de los jóvenes y muchos chicos llegaron sin el dinero para poder pagar el alimento. Y ya las hamburguesas venían en camino y no teníamos el dinero, ¿verdad? Entonces yo tenía lo de unos pagos y dije: pues de aquí se cubre. Pagamos la comida. Dije: ahí a ver después cómo le hacemos para sacar esos pagos. Y al día siguiente, cuando llegamos aquí a la iglesia, alguien nos dio un sobre. Yo le había ayudado, había hecho un trabajo y él me estaba pagando mis honorarios, pero me estaba pagando más de lo que se supone que habíamos dicho que iba a ser el pago. Y lo que era de más era justo lo que se había sacado de esos sobres para poder suplir la necesidad de un día antes. Entonces podemos ver
que todos conocemos a un Dios proveedor. Yo sé que todos hemos visto cómo Dios nos ha sustentado en más de una vez. Hemos visto cómo Dios nos ha sanado más de una vez. Entonces todos empezamos a tener experiencias con Dios. Y esas experiencias con Dios te empiezan a hacer que tu hambre crezca. Empiezan a hacer que tu hambre crezca y decirle: Señor, yo te quiero seguir conociendo más. Bueno, así estaba Pablo. Pablo había conocido de una manera extraordinaria a Dios en su vida. Y esa manera de la que él lo había conocido lo llevó a que él pudiera tener la presencia de Dios y poder hacer esos milagros sobrenaturales. Pero cuando alguien no quiere levantarse a pagar el precio de buscar a Dios, lo que va a hacer es querer ir en el nombre de Jesús de aquel que conoce a la otra persona. Y como hijos de Dios no podemos hacer eso. Como hijos de Dios tenemos que tener nuestras propias experiencias. Cuando ellos iban y querían hacer las cosas en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, dice que, ¿qué pasó? El endemoniado se le fue, o sea, le dijo: ¿sabes qué? No te conozco, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero a ti, mira, no sé quién eres. ¿Te gustaría un día llegar delante de la presencia de Dios y decirle: ¿sabes qué? O sea, hiciste muchas cosas en mi nombre, pero mira, no sé quién eres tú, ¿verdad? No quisiéramos llegar delante de la presencia de Dios y que nos dijera eso. En Apocalipsis, ¿qué fue lo que se le dice a la iglesia de los Efesios? Hiciste muchas cosas en mi nombre, pero te olvidaste de tu primer amor. No nos podemos olvidar de nuestro primer amor. No nos podemos olvidar de nuestro encuentro con Dios. No nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos está llevando. Siempre tenemos que tenerlo presente. No podemos olvidarnos de cada uno de sus beneficios que Dios nos ha dado día con día. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando alguien está en una carrera, proseguir a la meta, ¿qué le conlleva? Esfuerzo, ¿verdad? Le conlleva disciplina, le conlleva sacrificios. Bueno, Pablo dice: prosigo a la meta. O sea, Pablo seguía caminando, seguía avanzando, sabía que aún había más, que aún había cosas por conquistar. Y así cada uno de nosotros día con día tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser disciplinados. Aún en nuestra comunión con Dios tenemos que ser disciplinados. Porque muchas veces nos llenamos de tantas ocupaciones, de tantas cosas, que nos olvidamos que teníamos también que pasar un tiempo con Dios. ¿A quién le ha pasado? Nada más a mí. Muchas veces nos llenamos de tantas cosas, de tantas actividades, y cuando acuerdas, dices: ya es de noche, no leí, no oré, no puse alabanzas. Muchas veces se nos pueden ir así días. Pero ahorita vimos que es nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento espiritual. Si tú realmente quieres crecer espiritualmente, es tu responsabilidad levantarte. Es tu responsabilidad poder buscar a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que medites en tu corazón si realmente quieres aspirar a más en el reino.
que cierres tus ojos un momento y que digas si realmente tú quieres aspirar más en el reino. Porque si tú quieres aspirar más en el reino, tenemos una promesa. Tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo sobre sus vidas. Algo de lo que nos va a permitir tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en el reino, es que realmente tengamos ese anhelo, esa hambre, que realmente anhelemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú eres esa persona que dices, Señor, yo sí te anhelo, yo sí quiero aspirar a más en ti, yo te invito a que tú vengas a este lugar. Pero si realmente tú quieres, si realmente tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo sí quiero crecer en ti, yo sí quiero aspirar en ti. Yo te invito a que vengas en este lugar y que se lo digas a Dios. Aquí estoy, papá. Este día he decidido crecer en ti. Este día vengo delante de ti porque reconozco que te necesito. Reconozco que te necesito para yo poder seguir creciendo, para yo seguir avanzando a esa meta. O si quieres ser de aquellos que un día lleguen a la presencia de nuestro Dios y que digan, yo a ti no te conozco. Pudiste haber invocado mi nombre, pero nunca quisiste una relación conmigo. Yo no quiero que Dios me hable así. Yo no quiero que Dios me diga, pudiste haber hecho muchas cosas en mi nombre, pero nunca quisiste tener un encuentro conmigo. Pero si tú realmente quieres tener ese encuentro con Dios, deja tu silla y realmente dile, Señor, aquí estoy. Tengo el hambre correcta de ti. Y que nunca se apague ese fuego de tu Espíritu Santo en mi vida. Que sea tu Espíritu Santo siempre fervientemente en mi corazón. Dile, quiero que sea tu Espíritu Santo fervientemente en mi corazón. Quiero tener el hambre correcta de tu presencia. Quiero conocerte día con día. Quiero tener esas experiencias contigo, mi Dios. Así es, Señor. Que nunca se apague, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté latiendo fuerte, Señor, en nuestros corazones, Padre. Yo oro, Señor, que día con día, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, puedan tener ese encuentro contigo, Señor. Que te puedan conocer de una manera diferente, Señor. Y que puedan contar sus experiencias, Señor. Que puedan testificar, Señor, lo que tú has hecho con ellos. Que ellos puedan, Padre mío, Señor, abrir su boca y poder exaltar tu nombre, Señor. Exaltar y contar cada una, Señor, de las maravillas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, visitándonos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, instruyéndonos día con día, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído el día de hoy a nuestras vidas, Señor. Que produzca el fruto, Señor, que tenga que producir, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.